¿Cuántos estuvieron anoche? ¿A cuántos les gusta el fútbol? Y la gran mayoría. Ayer tuvimos una enseñanza espectacular, así que lo lamentamos por los que no estuvieron, habrán tenido sus motivos, pero lo interesante de esto, eh, el muchacho que estuvo ayer, eh, yo no me acordaba, pero él se acordaba de nosotros, se acordaba de Uciel, porque fue consejero de él en un campamento. Y qué bendición, ¿no? A pesar de tantos años, él ahora ministrando, pero lo sorprendente de todo esto fue lo que nos compartió después. Él está muy vinculado con jugadores de fútbol, así que si no estuviste ayer te lo perdiste. Es espectacular lo que está haciendo Dios a través de él y de otros, llegando a jugadores que ustedes los ven por televisión, porque no tenés plata para ir a la cancha. Y él teniendo esas posibilidades no la aprovecha tampoco, sino la utiliza para predicar el Evangelio. Ayer nos mostraba fotos de un montón de jugadores que uno los ve, que son famosos, que tienen mucha plata, que no son de fácil acceso a ellos. Sin embargo, hay hermanos nuestros que están trabajando con esas personas a las cuales nosotros solamente la podemos ver por televisión. Y todo gracias a qué? Gracias a la palabra de Dios. Y ayer mientras yo lo escuchaba, ya me empecé a impacientar un poquito porque me está robando el mensaje, de hecho. Porque ya Dios hacía un tiempo atrás que había puesto esto en mi corazón. No sé si está. ¿Está? Bueno, está en proceso. Pero mi desafío en esta mañana, en este día, es hablar de este libro, de la palabra de Dios, que está en muchos idiomas. Ya está en el chino, está en el japonés, en coreano, en español, en inglés, en portugués, en hindú, y en tantos, en turco, y en tantos idiomas que nosotros ni nos imaginamos. Mira la variedad de Biblias que tenemos. Estas son pocas. Vos vas a una librería y tenés un montón más. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas Biblias tenés en tu casa? A ver, ¿cuántos tienen 5? 5 Biblias, ¿eh? 5. Bien. ¿Cuántos tienen 4? 4. 4. No, ya 5 ya pasó. El 5 ya pasó. 4, ¿cuántos tienen? 3, 2, 1. Ahora, de las 5 Biblias que tenés, ¿las 5 las usás? Yo tengo más o menos 6 tengo. Y las voy rotando. Porque no las quiero tener ahí nomás. Por ejemplo, esta que estoy usando hoy, hacía un tiempito que no la usaba y hoy la saqué. Pero la uso, ¿eh? Tengo mis anotaciones. Esta es una Biblia de estudio de un famoso predicador estadounidense que ya está con el Señor, muy conocido como Charles Ryrie. Esta Biblia, yo tengo 2 de estas. Esta la adquirí, la compré. La primera que tuve, me la regaló un misionero que fue a mi país, expresamente llevando las Biblias que el doctor Ryrie donaba a Cuba. Así que tuve el privilegio de entre los primeros de tener una. Mi papá tenía otra. Y es una excelente Biblia de estudio, con muchas anotaciones. Así que si no la tienes, puedes ir a la librería y comprar una. Es importante, y esto recargaba ayer Santiago, hablando de la importancia de tener un tiempo
con la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? La Biblia en la actualidad es el libro más vendido, ¿sabías? Sigue siendo el número 1, la Biblia. Si vas a los hoteles, bueno, hay ministerios que se dedican a colocar Nuevos Testamentos o Biblias en las habitaciones de hotel, para que cada persona que pase por ahí por lo menos tenga una oportunidad, aunque sea, poder hojearla y saber algo de ella. Como te decía, la Biblia es el libro más vendido, pero también es el libro menos creído y menos aplicado. Porque muchas personas tienen Biblia, pero la tienen de colección. No la usan, no la leen, no la aplican, no la creen. La Biblia también es la palabra de Dios, porque a lo largo de unos 1500 años, 40 hombres escribieron la palabra de Dios. Pero hay una gran diferencia entre la Biblia y los demás libros que tenemos, que también son escritos por hombres. La diferencia es que los libros seculares no transmiten vida, no transforman ni cambian a nadie de forma total. La Biblia sí lo puede hacer. La Biblia comienza con tu vida acá y te lleva hasta después de la muerte. Algunos estudiosos de la palabra de Dios se inclinan a pensar que cuando estemos en el cielo, el Señor Jesucristo se va a encargar de seguir enseñándonos de aquellas cosas que nosotros quizás no entendimos hoy. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y en el Nuevo? ¿Y eso hace una suma de cuánto? 66 libros. Eso lo aprendí cuando tenía 8 años. Y cuando tenía esa edad también aprendí a memorizar todos los libros de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ida y vuelta. Y eso te da la facilidad de poder, cuando un predicador o alguien dice algún texto, buscar con rapidez. Ahora ya no se usa eso. En mi país le decían esgrima bíblico. Acá le decían el espadeo bíblico. Y eso, ¿a qué te ayudaba? A tener habilidad, rapidez, a buscar un texto de la Biblia. Ahora no, ahora memorizamos canciones, ¿no? Me pasó una vez, estaba haciendo ministerio en un lugar por allá por Ezeiza. Jamás había escuchado la canción. Paso justo por un lugar, por un barcito, y pusieron una canción. Y yo pasé y me fui. Y cuando regreso a la iglesia donde teníamos que reunirnos para tener ahí nuestro encuentro ahí de líderes, entré recitando versículos. No, entré tarareando la canción que había escuchado, que no la conocía. Y todos se me quedaron mirando. Nuestra mente está más habituada a grabar otras cosas que la palabra de Dios. Al diablo no le interesa cuántas canciones aprendas o cuánto tiempo estás en la televisión. A él no le interesa eso. A él sí le preocupa cuánto tiempo estás con la Biblia. Cuánto tiempo, como decía ayer Santiago, gastás en oración. Cuánto tiempo invertís en ministerio. Eso sí le preocupa. Y se enoja y se enfurece porque no quiere que hagas eso. Él quiere que hagas lo otro. Como te decía, los libros actuales fueron escritos por hombres, pero no transmiten eternidad ni seguridad. Otra de las cosas importantes, uno de los temas para mí más importantes en la vida son dos cosas, y las escribí acá. Es Dios
y su palabra. Ahora quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué es la Biblia para vos? ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Y mi pregunta es esta. Si es la palabra de Dios, ¿cuánto la crees? ¿Cuánto crees de lo que la Biblia dice? ¿O hay algunas partes donde decís, bueno, esto capaz que no? Segundo, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo invierto en leerla con frecuencia? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto dura un capítulo de una serie? Las que yo veo duran 50 minutos. Las que yo veo. Y son de investigación. Ahora, ¿gastás ese tiempo en leer la palabra de Dios? ¿Gastás una hora? ¿Gastás una hora en oración? ¿Cuánto tiempo oraba el Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo oraba Pablo? ¿Con cuántas personas orás? ¿Orás por ellas? ¿O a cuántas personas le envías cosas con respecto a la palabra de Dios? Estas cosas las decía ahí también Santiago. Y yo coincido porque yo esto ya lo tenía anotado mucho antes. Tercera cosa, ¿cuánto me esfuerzo en aplicar lo que leo? ¿Cuánta devoción le pongo en aplicar lo que leo de la Biblia? ¿Cuánto le ponemos? Cuarto, ¿cuánto la comparto? ¿Con cuántos la comunico? Porque nosotros estamos en la parada, yo viajo todos los días en transporte público y a veces hablo con choferes, de hecho me he hecho amigo de alguno de ellos, y hablamos de un montón de cosas, pero no hablamos de la Biblia. Ni siquiera a veces somos capaces de dejarle un folleto. Y nosotros estamos conscientes y sabemos por la palabra de Dios de que esa persona puede morir, puede partir en segundos de esta vida. Mira lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y otro texto muy similar que está ahí en Isaías, dice, mi pueblo fue llevado cautivo, dice, porque le faltó conocimiento. ¿No nos pasa así también nosotros? Mira, cuando nosotros tenemos falta de conocimiento de Dios a diario, caemos en cautiverio. Otras cosas nos atrapan y nos cautivan. Yo tengo la particularidad, cuando viajo, gracias a mi esposa y a mis hijos, ellos me regalaron unos auriculares, esos grandes. Entonces yo me los pongo y me pongo a escuchar algún estudio, algún mensaje. Y aún haciendo eso, yo me doy cuenta que a veces lo tengo que parar y lo tengo que correr para atrás porque mi mente se fue. Dejé de poner atención en lo que estaba escuchando y lo estoy escuchando, pero mi mente está en otras cosas. Vamos ahí al Salmo 19. El Salmo 19 es uno de los salmos más importantes, en importancia que habla en cuanto a la palabra de Dios. Salmo 19, 7. Y él va a mencionar ahí el salmista algunas frases, algunas palabras que tienen que ver con la palabra de Dios.
Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahora, todas estas cosas que hemos leído, hay algo que no abunda mucho. Y esa es la palabra, el temor de Jehová. ¿Qué significa temor de Jehová? Díganme. Tener reverencia. ¿Qué más? Respeto por su... Es el reconocimiento de quien Él es. Es el respeto a su autoridad y a su poder. Es el valorar lo que Dios es, hace y hará. Es decir, Dios no es cualquier persona. Cuando hablamos de la palabra Jehová, estamos hablando de un Dios que hace pactos con el hombre. Lo vemos en Génesis. Génesis capítulo 1 dice que en el principio el hombre creó, el hombre hizo, la naturaleza se manifestó. ¿Qué dice? Que en el principio el Dios que nadie conocía, el Dios Trino, creó los cielos y la tierra. ¿Por qué te digo el Dios Trino? Porque la palabra Dios ahí es plural y habla de dos o más personas. Nosotros creemos en un Dios Trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo crees? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no lo dicen? Dígalo. Creemos en un Dios Trino, manifestado en tres personas. Un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Quién está efectuando en este momento? ¿Cuál de la Trinidad está con nosotros hoy? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y Jesús? Y Jesús está en el cielo. Jesús está en el cielo. Recuerden que cuando Él se estaba retirando, Él les dijo, yo me voy, pero enviaré al Paracleto. Uno igual a mí. Jesús hoy está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No estamos solos. ¿Por qué no estamos solos? Porque Jesús intercede por nosotros. ¿Por qué no estamos solos? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En la antigüedad, el Espíritu Santo tenía otra forma de manifestarse. Se manifestaba sobre ciertas personas, sobre ciertos momentos, pero no habitaba en la forma en la que habita hoy en nosotros. Hoy está dentro de nosotros. Así que jamás estamos solos. Y los ángeles, y como también dice ahí el Salmo, el ángel de Jehová dice, acampa alrededor de nosotros y nos defiende. La ley de Jehová dice que es perfecta. ¿Qué significa esto? Que es completa. Que no hay error. Que no hay ninguna falta. Que no hay ninguna falla en la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 36 dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Recordad que te leí un versículo anterior que decía que el pueblo fue llevado cautivo. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino, dice que conoceríamos la verdad y la verdad, que es su palabra, nos traería libertad. ¿Eres libre, hermano? Jesucristo dijo que Él había venido para libertarnos. La segunda cosa importante, no solamente que es perfecta, sino dice que convierte. Esto cambia, transforma. La palabra de Dios va a cambiar, va a convertir,
va a transformar tu vida. Ayer escuchaba a este muchacho y no podía creer lo que estaba escuchando. Estos jugadores que lo tienen todo, pero que en un momento determinado, como todos nosotros, sintieron la necesidad del vacío. Había algo dentro de ellos lo cual no podían llenar. Y cuando conocieron la palabra de Dios, algunos lloraban. Dice, no sabéis cómo lloraban, cómo se quebrantaban. Uno de ellos es Maravilla Martínez, el de Racing. Dice que es un emblema, es un testimonio, ahí donde está, es una luz. Como él por su testimonio va arrastrando personas. También él ahora no se congrega, dice, pero no deja de hacer reuniones en su casa, tratando de alcanzar a otros. Eso es lo que hace la palabra de Dios, convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios trae sabiduría. Miren Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice, el principio de toda sabiduría es el conocimiento de Dios. Es conocer a Dios. Dice que hace sabio que al sencillo, a la persona más común, le da esa sabiduría. Yo no me canso de decir de que mi abuelo era una persona con muy poco estudio, muy poco conocimiento. Pero en su andar era una persona sabia. ¿Por qué? Porque él andaba conforme a lo que la palabra de Dios decía. Era un hombre muy temeroso de Dios. Era un hombre que se preocupaba y ocupaba en las personas. Pero no era un hombre que fue una facultad o que fue... No tenía eso. No lo ibas a ver parado frente a un grupo ahí predicándolos, pero sí lo ibas a ver acompañando a las personas en sus necesidades más comunes. Y hasta el día de hoy es recordado porque muchos de mis amigos que están en otros lugares, hasta el día de hoy me recuerdan su testimonio de cómo fue influencia, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Primero te influencia a vos y después para que vos puedas influenciar a otras personas. Y las personas notan el cambio. Las personas que te rodean saben cuando vos sos diferente. Y esa es la oportunidad para decirle, yo soy diferente porque yo leo la palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Nos guían de una manera firme y segura. Dios no anda con curvas. Dios se mantiene fiel y recto a su palabra. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No solamente nos guía, sino también nos purifica, nos limpia. Bueno, el Salmo 119, 9, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven? Dice, pero ¿con qué limpiaremos nosotros el camino? ¿Con qué? Dice, con la palabra de Dios, dice el salmista. Y el Salmo 119 tiene, ¿cuántos versículos? Los estudiosos. Muy bien, Milta. Todos se quedaron ahí, empezaron a sacar cuenta, la calculadora. 176 versículos, todos vinculados ¿a qué? A la palabra de Dios. Es un salmo importante, debes leerlo todos los días. Debes leer el libro de Proverbios, porque te da la sabiduría para conducirte en la vida. Lo escribió el rey Salomón. Y el rey Salomón es considerado hasta la actualidad como el hombre más sabio del mundo y de su tiempo. Dice en uno de los pasajes que muchos de los reyes iban y acudían porque querían conocer la sabiduría de Salomón. Pero recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a su pueblo, dice, sí, Salomón era esto, aquello, dice, pero más que Salomón hay en este lugar, hablando con respecto a él.
el Señor Jesucristo y su palabra tiene más poder y sabiduría que la que tenía Salomón. Porque el Señor Jesucristo era la verdad, la palabra encarnada. Él mismo era la palabra. Él mismo era el testimonio. Y ningún hombre guardó los mandamientos. Él los cumplió, todos, hasta el fin. Así que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a avanzar un poquito más. El temor de Jehová. El temor de Jehová dice que es limpio y permanece para siempre. En el Salmo 119 también, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuándo uno usa una lumbrera? ¿O cuándo usaban la lumbrera en aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo no tenían luz eléctrica nosotros salimos, pero si se corta la luz, hay un apagón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, ahora porque tenemos el aparatito este que tiene la linterna. Cuando no teníamos el aparatito, ahí, las velas. Sí, pues nadie sale por la calle con las velas. Ahora tenemos el celular y enseguida. Pero en aquel tiempo, el salmista pone un ejemplo que era algo que era usado en ese tiempo. Salían con las lámparas. Miren, donde mi abuelo vivía, yo estuve un tiempo viviendo con él, en el campo, donde no llegaba la luz eléctrica, Era todo con lamparitas y con cosas y con querosén y eso. Y cuando yo tenía que salir para ir a otro lugar así, así todo trillado así, tenía que salir con esas lamparitas. El sol de noche, tenía que salir con eso, porque no se veía nada. Y eso también, ¿qué hacía? Ahuyentaba a los bichos raros que hay en el campo. Por ejemplo, si había alguna culebra, eso así, veía la luz y disparaba. Pero si vos andabas sin la luz, ahí te agarraba y te picaba. Miren la importancia que el salmista le da a la palabra de Dios, es como una luz que alumbra tu camino. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué más? Y el que me sigue, ¿qué pasa con él? No hay tinieblas. ¿Cuánto estamos siguiendo a Jesús? ¿Hay algunas tinieblas? ¿Hay algunos temores? El Señor Jesucristo en Juan 14, 1 le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Esto es, no se preocupen. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y ahí después les va a hablar de la propiedad. Dice, en la casa de mi padre, dice, hay muchas moradas. La seguridad. ¿A quién estás siguiendo? ¿En quién estás creyendo? Mira, hay un montón de personas que te las puedo presentar que te van a decir que creen en Dios. ¿Pero en qué Dios creen? Muchos creen en Dios, pero no todos creen en Jesús como Dios. Lo creen como un profeta, como alguien que revolucionó, como alguien de su tiempo. Mire, los judíos, a quienes les fue prometido, dice en Juan capítulo 1, versículo 11, 1:11, dice, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. A los que le había sido dado la promesa, primeramente, no quisieron saber nada. ¿Cómo puedes pensar o pretender de que uno de Occidente, que somos nosotros, occidentales, que estamos mucho más lejos de esas promesas,
le va a ser tan fácil. No, es más difícil. Porque no tenemos esa cultura, porque no tenemos ese mensaje. Los que lo tenían, ayer escuchamos, en un momento lo quisieron despeñar, en otro momento lo quisieron cascotear. Pero fíjense hasta qué punto llegaron, que en un momento determinado, cuando Dios lo dispuso, los llevaron a la cruz. Si lo hicieron con él, ¿qué pensás? ¿Que no lo van a hacer con nosotros? Cosas peores van a hacer con nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue dice, no andará en tinieblas. No andamos en tinieblas. Si andamos en luz. Pero para andar en luz tenemos que tener a la palabra de Dios. Esto de los juicios de Jehová habla de los decretos o sentencias que Dios ha dictaminado. Y en esos juicios hay ausencia completamente de error. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, vamos a buscar ahí Mateo capítulo 24, es interesante este capítulo de Mateo 24, 35. Dice, de cierto, el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que tiene que acontecer? Todo lo que él viene mencionando en el capítulo 24 de Mateo. El cielo, este cielo que estamos viendo, y la tierra, esta tierra que estamos pisando, pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Hay mucha parte del Antiguo Testamento que se cumplió, y es historia, pero hay partes todavía de los profetas que no se ha cumplido, porque hay cosas que tienen que ver con Israel y se cumplirán en la tribulación y otras en el milenio. Y esto es importante que vos lo sepas. Nosotros en la clase de escuela dominical estábamos estudiando el fruto del Espíritu Santo, porque después nos queremos proyectar un poquito más hacia los dones. ¿Cuánto conocés del fruto del Espíritu Santo? Hay personas que no saben, ¿qué es eso? ¿Cuánto conocés de la Biblia? ¿Cuánto conocés de la teología? Del Espíritu Santo, de la cristología, de la doctrina que tiene que ver con el hombre, de la doctrina que tiene que ver con el pecado, de la neumatología que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Cuánto conocés? Ayer justo estaba hablando con un muchacho y él me decía, dice, y yo estudié la Biblia, y me decía los lugares, pero que quiero saber más. Y él me preguntaba, dice, y para conocer más, ¿qué tengo que hacer yo? Y tenés que ir a un instituto, tenés que ir a un lugar donde se enseña la Biblia, y tenés que comprarte una Biblia de estudio, y tenés que comprarte libros de estudio, y tenés que escuchar mensajes bíblicos cristianos, buenos. Eso tenemos que hacer, si queremos andar y caminar por este mundo. Quiero cerrar esta parte. Tenía algo acá anotado. Hay dos cosas que Dios hizo en Génesis, que son indispensables para cualquier persona. Lo primero que Dios hizo en Génesis, cuando creó a Adán, ¿recuerdan que lo hizo allí con barrito? Automáticamente, ¿qué hizo con él? Sopló. ¿Qué le sopló? Virus. La pandemia le sopló. Le sopló vida. Y después, ¿qué le dio? Le dio su palabra. Le dio mandamientos, cosas para hacer. Eso sucede también en la vida espiritual. Para que la persona entienda la palabra de Dios, primero tiene que tener vida.
Porque recuerda que Pablo dice que estamos que muertos en delitos, estamos muertos en pecados. Hasta que el Señor Jesucristo no nos limpia del pecado, no vamos a poder entender este libro. La gente quiere entender este libro como entender cualquier libro y no es así. Necesitas de que Él, Dios, te limpie primeramente. Te dé vida, que no la tenemos. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Dice, pero yo Jesucristo, yo he venido para que tengas ¿qué? Vida. Pero vida ¿qué? En abundancia. Son dos cosas distintas. ¿Vos tenés vida? ¿El mundo tiene vida? Sí, todos tenemos vida. ¿Pero es en abundancia? No, solamente en abundancia es cuando tenemos a Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, y los suyos no les recibieron, dice, pero a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, ahí Él les dio el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente pasas a tener vida en abundancia cuando recibes y crees. Si no haces eso, no pasa nada. Este joven a él nos contaba, ¿a cuántos jugadores le han hablado? Algunos han creído y recibido y otros solamente simplemente escucharon y quieren seguir con su vida. No hay cambios en ellos. Algunas cositas y ya cierro. Debemos leer la Biblia en primer lugar porque Dios es el autor, es el que habla. No hablan hombres, no habla Moisés, no habla Jeremías, es Dios el que habla. Fíjate que los profetas siempre que hablaron en el nombre de Dios. Esa es la diferencia entre un profeta verdadero y uno falso. Hay muchos falsos profetas, en la actualidad. Así que tened cuidado. Agarra tu Biblia, tu espada. Cuando te vas al trabajo, cuando te vas ahí a tu centro de estudio, ¿qué es lo que llevas en la mochila? Yo llevo mi Biblia, o un Nuevo Testamento, y folletos. Hay que estar preparado para esto. Segundo, debemos leer la Biblia porque es el plan de Dios, está escrito en este libro. Lo que Dios quiere para el hombre, para la mujer, para el niño, para el joven, está todo escrito acá, todo. No hace falta nada más. Tercero, nos transmite la mente de Dios, Isaías 55:8. Anótatelo. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así que hay una mente que tenemos que no es la mente de Dios. Y en Colosenses creo que Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Porque nos muestra el corazón de Dios. Y esto lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 16. Y también lo vemos en Romanos 5:8, donde dice que Dios muestra que nos ama. En que siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Nos muestra la voluntad de Dios con respecto a la salvación. En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, porque Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos se salven. ¿Ah? ¿No lo sabías? No es como algunos grupos que dicen, no, ya Dios, este grupito se va a salvar. No, eso es una mentira del diablo, porque la Biblia no dice eso. Porque en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios a ¿qué? Al mundo, a todas las personas. Dios amó a todas las personas. Y acá en Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que todos se salven. ¿Ahora se salvarán todos? No. ¿Pero es por culpa de Dios? No. Es por consecuencia de la mente y el pecado del hombre. Dios quiere que todos nos salvemos. Otra cosa más, nos muestra la verdad, ya lo vimos en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Nos santifica en Juan 17. Me dijeron acá que el micrófono, tengo que estar acá, micrófono. Nos santifica Juan 17:7.
17, nos enseña. Mateo 9:35, nos enseña. Nos limpia. Salmo 119, 9 y 11. El 11 dice, que ese sí no lo dije, en mi corazón, dice el salmista, en mi corazón guardé la serie de Netflix, esto, fútbol, asado, eso dice. No dice, en mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos, tus preceptos, tus mandamientos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios no llena, no es presente en tu mente, corazón y vida, hermanito, hermanita, estás en pecado. Cuando vos no lees la Biblia, un día, lamentablemente por lo que dice acá el Salmo, estás en pecado, estás en desobediencia, estás alejado de Dios y te vas alejando día tras día mientras no leas la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a partir de hoy a tomar una responsabilidad de aferrarnos a ella cada día, de memorizarla, de cantarla, porque los salmos son cantos de alabanzas a Dios. No llenes tu vida de basura. Porque recuerda, el Salmón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que te pueda ofrecer este mundo es vanidad. Porque lo tenés ahora y después se va. Pero lo que vos tengas de la palabra de Dios, eso es eternidad. Porque Dios es eterno, por consiguiente su palabra es eterna. Y todo lo que proviene de Dios es eterno. Por eso Pablo no se cansaba de decir, dice, para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y si muero es ganancia, me voy al cielo, me voy con Él. Pero me voy lleno de Él. ¿De qué está lleno tu corazón hoy? ¿De qué está lleno tu mente? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Estás buscándolo a Él? Dice un texto, buscad mi rostro. Y el salmista responde, dice, tu rostro buscaré. Tu rostro buscaré. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias por la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él no tuvo en poco venir a este mundo a enseñarnos tu palabra. Gracias porque Él no tuvo en poco dar su vida por cada uno de nosotros. Pero queremos, oh Dios, que nos pongas en este día, en este momento, este deseo de estar llenos de tu palabra, porque estar lleno de tu palabra es lo mejor que nos puede pasar. Estar lleno de tu Espíritu Santo es lo mejor que nos puede pasar. Es disfrutar esa vida en abundante que tú has prometido, es lo mejor que nos puede pasar. Te agradecemos por tu palabra y te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien pronto nos viene a buscar. Amén, amén. Al Señor Jesucristo sea la gloria para siempre jamás. Amén y amén.